¿Y si lo más interesante de ti fue lo que más te dolió? ¿Y si esa caída que nunca pediste fue la única razón por la que dejaste de ser una copia más? No lo quieres admitir, pero el dolor te cambió, te volvió alguien con peso, alguien que ya no sonríe por cortesía, alguien que ya no cree en todo lo que brilla. Antes del dolor eras liviano, superficial, con respuestas rápidas y emociones prestadas. Después del dolor, algo en ti se volvió más lento, más cauto, más profundo. Y aunque no lo veas así, esa herida también te dio identidad. Te voy a contar algo que no se dice en voz alta. Hay personas que se vuelven verdaderas después del daño. Antes eran agradables, convenientes, complacientes, pero vacías. Y luego algo se rompe. Un abandono, una traición, una enfermedad, una muerte que no entendieron. Y de pronto ya no pueden vivir como antes. No porque no quieran, sino porque algo se quebró de manera irreversible. Ya no toleran lo superficial. Ya no encajan en lo que antes los divertía. Ya no fingen que están bien solo para encajar. Esas personas son difíciles, pero son reales. Tienen aristas, tienen silencio, tienen historia. No buscan agradar. No necesitan que todo tenga sentido. No esperan aplausos. Simplemente son, con su herida abierta, con su mirada distinta, con su presencia densa, incómoda, magnética. Quizá tú eres una de esas personas y llevas años tratando de volver a ser normal, tratando de sanar como si eso fuera a borrar, tratando de superar lo que te hizo tú. Pero, ¿y si no tienes que volver a lo de antes? ¿Y si esa grieta que odias también te volvió inolvidable? Susan Sontag escribió que el sufrimiento no solo cambia la experiencia, cambia el lenguaje. Después del dolor, hablamos diferente, pensamos diferente, amamos diferente, porque el dolor no se va, se convierte en un filtro, en una voz interna, en una forma de estar en el mundo. Y aunque no lo elegimos, se vuelve parte de nuestro estilo, parte de nuestra firma. Tal vez tú sigues creyendo que hay que borrar todo eso, que lo sano es superar, que lo correcto es reparar. Pero lo real es otra cosa. Lo real es aprender a convivir con la herida sin perder la dignidad. Lo real es dejar de ver el sufrimiento como un defecto y empezar a verlo como parte del dibujo, porque hay belleza en lo roto, no la belleza de Instagram, la belleza de quien resistió, de quien cayó y ya no habla tan fuerte, de quien fue herido y ahora escucha diferente, de quien ya no cree todo lo que dicen, porque tuvo que aprender a pensar desde el fondo. El mundo celebra a los que brillan, pero se detiene a mirar a los que duelen, no por morbo, sino porque ahí, en ese dolor, hay algo que no se puede fingir, algo que no viene del ego, algo que no se compra, algo que no se puede imitar, autenticidad. Esa palabra que todos dicen buscar, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio que cuesta. Tú ya lo pagaste, con sangre, con noches enteras en silencio, con recuerdos que preferirías no tener. Y ese precio, aunque no lo sabías, también compró algo más, tu profundidad. El dolor te hizo mirar distinto. Y eso, aunque aún no lo veas, te volvió interesante. No perfecto, no feliz, pero sí inolvidable. Has intentado borrar esa parte de tu historia. Lo sabes, has hablado de todo, menos de eso. Has trabajado en ti, pero sin tocar el fondo real. Has sonreído, has avanzado, has construido cosas, pero cada vez que estás a solas, te das cuenta de que algo ahí sigue doliendo. Y no sabes si es por lo que pasó, o por todo lo que fingiste que no te dolió. Piensa en esta escena. Hay una persona que sobrevive a algo brutal, una pérdida, un abandono, un trauma que no se puede nombrar sin temblar.
Y cuando logra seguir adelante, cuando empieza a funcionar, todos celebran su fuerza. Le dicen que es admirable, que qué rápido lo superó, que cómo logró salir tan entero. Pero nadie nota que lo que llaman fuerza es disociación, es silencio, es desconexión, porque no salió entero, salió más serio, más frío, más ajeno. Y eso, aunque no se ve, también es una forma de fractura. El problema es que nos enseñaron a valorar la narrativa del héroe. El que se cae, se levanta y sonríe más fuerte. El que transforma su dolor en éxito. El que usa su historia para inspirar. Pero hay dolores que no se convierten en mensajes bonitos. Hay heridas que no se vuelven libros, solo se quedan ahí, como una sombra que te acompaña, aunque nadie más la vea. Y a veces, la persona más interesante en una habitación no es la más carismática, sino la que está callada, la que escucha con los ojos, la que ya pasó por un infierno y decidió no hablar de ello, porque aprendió que lo que importa no es contar la historia, sino sostenerla. Eso es lo que la mayoría no entiende del sufrimiento, que no siempre necesita ser explicado, ni convertido en motivación, ni expuesto como bandera. A veces solo necesita ser reconocido, como una parte más de ti, como una raíz oculta que alimenta lo que nadie ve, y esa raíz es la que te vuelve profundo. Susan Sontag dijo que el dolor, a veces, se convierte en lenguaje, que el cuerpo dolido, la mente herida, comienzan a ver el mundo de otra forma. Después del dolor, ya no puedes consumir contenido vacío, ya no puedes sostener conversaciones superficiales, ya no puedes fingir que todo está bien, cuando sabes que no. Y eso, aunque te aísle, te vuelve interesante, porque hay algo en ti que ya no se adapta, algo que no tolera la mentira, algo que prefiere estar solo antes que ser parte de una farsa. Y eso es una forma de profundidad que no se enseña, se sufre. El dolor te quitó ligereza, pero te dio presencia, te dio pausa, te dio mirada, y cuando hablas la gente te escucha diferente, porque aunque no lo digas, se nota que ya estuviste roto y sobreviviste, no con frases hechas, no con afirmaciones diarias, sino con el silencio, con la resistencia, con el arte de seguir sin entenderlo todo. Quizás sigues pensando que tu herida es una falla, que es algo que te arruinó, algo que necesitas superar para volver a ser tú. Pero, ¿y si nunca fuiste tan tú como ahora? ¿Y si ese dolor no te arruinó, sino que te arrancó la máscara? ¿Y si no te hizo menos, sino que te hizo más difícil de imitar? Porque eso también es una forma de belleza, la que no busca ser linda, solo real. No todos entienden a alguien que sufrió de verdad, pero los que lo hacen, lo reconocen al instante, no por lo que dice, sino por cómo mira, por cómo calla, por cómo está. Y tú, aunque no lo admitas, ya no eres como los demás. Y eso, aunque venga del dolor, también te volvió alguien que vale la pena mirar 2 veces. Hay personas que se vuelven más bellas con el tiempo, pero no por fuera, sino por dentro. No es que tengan más respuestas, es que ya no tienen prisa por aparentar, ya no quieren convencer, ya no están buscando ser entendidas por todos. Y si te fijas, la mayoría de ellas comparten algo. En algún punto de su vida se rompieron, pero en vez de disfrazar la fractura, la usaron como raíz. Tú también lo sabes. No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Hay algo en ti que cambió desde aquel momento, desde esa pérdida, desde esa traición, desde ese dolor que nadie más notó, pero que a ti te partió en 2. Y desde entonces ya no te relacionas igual, ya no crees igual, ya no sueñas igual. Eso no te hace cínico, te hace lúcido, porque cuando el dolor te atraviesa, lo falso se cae,
las amistades de adorno, las ideas que solo repetías, las promesas que nunca tuviste intención de cumplir, todo eso se quiebra y lo único que queda eres tú, sin adornos, sin pretextos, sin guiones. Y ahí es donde empieza la verdadera vida, cuando dejas de actuar, cuando te das cuenta de que no necesitas encajar, cuando entiendes que ser interesante no es ser popular, ni carismático, ni brillante, es ser verdadero. Y la verdad casi siempre viene del dolor. No por romanticismo, sino porque nadie se vuelve real sin haber perdido algo antes. Pero aquí viene lo más difícil de aceptar. Ese dolor nunca se va del todo. No importa cuánto avances, siempre hay una parte tuya que quedó marcada. Y esa marca te acompaña, en lo que eliges, en lo que no permites, en cómo amas, en cómo te alejas, en cómo te cuidas, aunque a veces también te sabotees. Esa marca es parte de tu historia, pero también de tu forma de mirar, de tu forma de escribir, de tu forma de callar. Y sin darte cuenta, eso que odiaste vivir es lo que hoy le da espesor a lo que haces, a lo que piensas, a lo que eres. Susan Sontag dijo que el dolor moldea no solo la conciencia, sino el lenguaje mismo, y eso se nota, porque alguien que ha sufrido de verdad no habla igual, no necesita levantar la voz, no presume, no busca aprobación, solo dice lo que ve, con una claridad que desarma, con una sinceridad que pesa, con una presencia que incomoda, porque ya no necesita que lo quieran. Quizá aún estás en ese proceso, quizá todavía no ves nada interesante en ti, solo una herida, solo una rabia, solo un cansancio profundo. Pero eso que ves como ruina, desde afuera ya se siente como fuerza, una fuerza silenciosa que no necesita imponerse, porque simplemente está. Una fuerza que viene de haber tocado fondo y haber salido, no más fuerte, sino más real. No tienes que contar tu historia para que tenga valor. No tienes que convertir tu dolor en contenido. No tienes que usarlo para inspirar a nadie. Solo tienes que entender que ya te transformó y que aunque no lo eligieras, te volvió alguien que no se parece a nadie más. Alguien que ya no necesita llenar espacios vacíos con ruido. Alguien que puede estar en paz sin anestesia. Alguien que cuando habla, lo hace con el peso de quien ya no necesita mentirse. No le debes nada a nadie, ni una sonrisa, ni una versión optimista de ti, ni una historia feliz. Pero si hoy eres más denso, más agudo, más complejo, es porque algo dentro de ti fue arrancado sin permiso, y esa ausencia dejó espacio para algo más grande, una conciencia que no tenías antes. Eso, aunque no lo buscaste, te dio una forma única, una firma propia, una mirada que nadie más tiene. Y por eso, aunque no lo admitas aún, el dolor también te volvió interesante. ¿Quieres saber qué te ayudaría más que seguir fingiendo que estás bien? Hacerte el tonto. En serio, quedarte callado, observar y dejar que los demás se expongan solos. Te dejé un video para que aprendas esta estrategia, porque cuando aprendes a mirar en silencio, descubres la verdadera cara de la gente. Y a veces eso duele más que cualquier traición. Suscríbete si quieres seguir sangrando por dentro. Nos vemos en el próximo video.